Buenas, mi nombre es Luis Alberto Solís Vallecilla de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico, y en los siguientes videos estaré resolviendo la segunda parte del taller sobre redes neuronales que corresponde a la explicación de los ejercicios hechos en código Python. Para poder trabajar estos ejercicios estoy utilizando el editor de código PyCharm. Y además, para poder ejecutar los códigos, debo instalar la librería NumPy, como pueden ver en pantalla, y además la librería Matplotlib, como pueden ver en pantalla, ya que este editor así por sí solo me permitía ver el código y no ejecutarlo. Bueno, iniciaré explicando el código. Como pueden ver, aquí tenemos nuestras funciones de activaciones, que son con las que trabajan las neuronas. Aquí tenemos la función sigmoide, la función escalón y la función escalón con corrimiento. Bueno, la función sigmoide recibe un parámetro X y aquí nos hace una operación de exponente a la menos X. Pero para no escribir elevado y todo eso, aquí gracias a la librería Mat que viene integrada en el código Python, nos permite hacer ese trabajo de una manera más cómoda. Bueno, acá tenemos la función escalón que recibe como parámetro X y nos dice que si X es mayor o igual a 0, asigna 1, si no, asigna 0. Y aquí nos retorna el valor según la condición que se dé, que ya hemos descrito aquí en esta parte. Luego tenemos la función escalón con corrimiento, que ya recibe dos parámetros, X y T. Nos dice que si X es mayor a T, T puede ser un valor cualquiera que nosotros estemos trabajando, y nos dice que si X es mayor o igual a T, nos asigna 1. Si no, nos asigna 0 y aquí nos manda el resultado. Bien, aquí ya una breve descripción de las funciones de activaciones que vamos a trabajar con nuestras redes neuronales. Bueno, en esta parte ya creamos la neurona, que es una función que recibe como parámetro la entrada y los pesos. Internamente tiene T en caso de que vayamos a trabajar la función escalón con corrimiento, y el vía igual a menos 1. Bueno, la entrada neta viene siendo la sumatoria o la operación entre peso y la entrada más el vía. Este transpose lo que hace es transponer el vector, y lo que nos permite es multiplicar los datos que estén en el vector y con los respectivos pesos. Aquí podemos haber puesto, digamos, entrada 1, entrada 2, entrada 3 y así sucesivamente, pero la idea no es hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Esta entrada en realidad es un vector que se recibe aquí como parámetro, y entonces ese vector, gracias a esta función que viene incluida en la librería de NumPy, nos permite hacer la multiplicación de los datos que están dentro de ese vector. Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, una vez se hace esta operación, se le asigna el valor a la entrada neta, y acá abajo ya hacemos el llamado a la función de activación que deseamos trabajar. En este caso vamos a trabajar la escalón con corrimiento, y aquí ella recibe los dos parámetros, que en este caso entrada neta ya se convierte acá en nuestra X, y T viene siendo pues el valor de T que ya asignamos acá, que es 0.5. entonces él aquí va a revisar la condición, y así mismo va a asignar un valor que ya puede ser 0, 1, y lo retorna. Bueno,
continuamos. Aquí tenemos, digamos, algo a considerar, por así decirlo. Supongamos que tenemos este conjunto de entrenamiento de una OR de 3 entradas. Es decir, aquí hemos declarado este array, ¿cierto? Que recibe 3 valores. En la primera posición, por así decirlo, recibe 3 valores. ¿Qué son estos que se encuentran aquí? Bueno, yo lo modifiqué, pero en realidad son 0.4, 0.4 y 0.6. ¿Listo? Entonces estos valores, este valor va a ir en esta posición, este valor va a ir en esta posición y este valor va a ir en esta posición. Y así sucesivamente con todas estas otras. ¿Listo? Bueno, y entonces el resultado que nos dé aquí de la multiplicación y suma, o suma, porque estamos tratando la multiplicación y la suma que nos dé aquí, ese resultado se va a sumar con el vía acá en la neurona y se le va a asignar aquí a la entrada neta. Ahora vamos a ver más o menos más detalladamente este proceso. Por ahora continuaré con la explicación del código. Acá tenemos la salida. La salida son los valores que deseamos que nos dé nuestra neurona. Por ejemplo, aquí queremos que nos dé 1, nos dé 1, nos dé 1, así sucesivamente. Eso es la salida, un vector que hemos declarado con los valores que deseamos. ¿Listo? Bueno, aquí ya vimos que estos son los pesos de la entrada. Y aquí ya tenemos un for para recorrer todos nuestros respectivos vectores. Por ejemplo, la entrada actual, pues ¿qué hace? Va de 0 a 8. Entonces él va a hacer, primero lee esto y lo asigna aquí, ¿cierto? Luego lee esto y lo va asignando aquí y así sucesivamente gracias al bucle for que tenemos. Bueno, y nos muestra las entradas actuales. Nos va a decir, aquí estamos evaluando esta posición, luego nos imprime que está evaluando esta posición, luego nos imprime que está evaluando esta posición y así sucesivamente con todas las otras, como podemos ver aquí, nos dice entrada actual, es decir, lo que estamos evaluando. Luego nos dice la salida esperada, que no es más que este vector que ya declaramos en esta parte. Entonces aquí simplemente lo va a mostrar. ¿Listo? Luego acá llamamos a la neurona y le pasamos la entrada actual, que es decir, estos valores que están aquí, uno por uno, y los pesos, que son estos valores que están aquí, y lo estamos asignando aquí a esta variable. ¿Listo? Y aquí ya nos imprime, la neurona como tal. Ahora vamos a ejecutar este código. Listo. Ya hemos ejecutado el código, como pueden ver. Aquí nos dice que la entrada actual 00, la salida que esperábamos era 0, y nos dio 0 correctamente. Luego tenemos la entrada 001, la salida que esperábamos era 1 y nos dio 0. Y así sucesivamente con todas las otras, hasta llegar a la 1 y nos dio 0 y esperábamos 1. ¿Listo? Bueno, y entonces nosotros decimos, o sea que se podría, o alguien podría pensar, no, es que esto aquí solo me está dando 1 y 0. En realidad no. Es simplemente que el resultado que tenemos aquí se le pasa como parámetro a la función escalón con corrimiento y ella acá internamente nos hace un proceso y partiendo del análisis de la condición que él hace, nos asigna 1 o nos asigna 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver por qué nos asigna a veces 1 o nos asigna 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la neurona, voy a pegarlo aquí. Voy a cambiarle el nombre. Le cambiamos el nombre y voy a dejar los mismos parámetros de entrada. Luego voy a hacer que en vez de retornarnos la salida, es decir, el valor que nos da la función escalón con corrimiento, voy a mejorar retornar la entrada neta para saber qué valores me está dando y por qué está asignando 1
y 0. Entonces listo, ya tenemos esto aquí. Ahora lo vamos a imprimir. Voy a copiar este código, estas dos líneas de código que están aquí, las voy a copiar, las voy a pegar aquí abajito, y entonces aquí vamos a cambiar el mensaje, y aquí nos va a decir resultado de la entrada neta, listo. Entonces aquí vamos a decir que esta ya no es la función neurona, sino la función n que acabamos de crear. Bueno, entonces vamos a ejecutar el código otra vez. Perdón, aquí le di ejecutar 2 veces. Entonces, como pueden ver, aquí nos está dando menos 1.0 o menos 1. Entonces, ¿qué hace la función escalón con corrimiento? Asigna 0. Aquí nos dio menos 0.4. Y recuerden que la función escalonamiento recibía un parámetro t, además del parámetro entrada, y nos decía que ese parámetro vale 0,5. Y si la entrada generada era mayor que ese valor, no asignaba 1, sino asignaba 0. Y como pueden ver, aquí estos resultados nos han dado menor que 0,5. Entonces por eso nos está dando 0. Como pueden ver en pantalla, aquí nos está dando menor que 0,5. Entonces por eso la salida nos está generando 0. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que esto nos dé, digamos, no nos dé 0? Entonces yo, por ejemplo, decidí poner aquí valores enteros. Esto, digamos, no era necesario hacerlo, pero es como para dejar por sentado, dejar claro que, digamos, si entendí el código, o si entendemos cómo funciona. Entonces, aquí yo los pesos de la entrada lo acabé de cambiar por 2, ¿cierto? Por el número 2. Entonces voy a ejecutar el código y vamos a ver. Listo, aquí nos mandó los resultados. Entonces aquí en la primera nos dice que la salida esperada era 0, nos dio 0. ¿Por qué nos dio 0? Porque el resultado de la entrada neta es menos 1 y menos 1 no es mayor que 0.5. Acá la salida esperada es 1 y la neurona efectivamente nos dio 1. ¿Por qué? Porque el resultado de la entrada neta dio 1 y 1 es mayor que 0,5, y así sucesivamente con todas las otras, como pueden ver en pantalla. A ver, aquí nos dio 3 y 3 mayor que 0,5, entonces nos dio la salida esperada. Bueno, hasta aquí la explicación sobre uno de los códigos que debía explicar, y a continuación vamos a seguir pues con otro código para dejar claro, digamos, las explicaciones, para avanzar con las explicaciones. Entonces vamos a seguir con el próximo video. Bueno, continuando con la segunda parte del taller, vamos a explicar el siguiente código. Aquí, dato a considerar, tres neuronas. Ejemplo, 3 neuronas con patrón de entrada conocido. Además, en esta red ya colocamos un peso al vía. ¿Listo? Algo que olvidé mencionar en el código anterior es que en esta línea que está aquí, no solo estamos importando la librería NumPy, sino que también estamos haciendo una especie de asignación, diciéndole a NumPy o al compilador, como quieran entenderlo, de que todos los métodos y funciones que él tiene vamos a acceder a él a través de esta variable que tenemos aquí, np, que sería como una especie de creación de objetos. Bueno,
Entonces aquí ya tenemos nuestras funciones de activación que ya expliqué en el video anterior. Como la podemos ver, nuestras funciones de activación, la sigmoide, la escalón y la escalón con corrimiento. Bueno, aquí tenemos esta neurona, pero esto ya no lo vamos a traer, así que lo podemos borrar, no hay ningún problema. Y aquí tenemos la red neuronal que vamos a trabajar. Esta red es un poco más, digamos, en comparación a la otra, esta es un poco más grande, porque como podemos ver aquí tenemos nuestra función red neuronal y recibe como parámetro una entrada, peso de la neurona 1, neurona 2, neurona 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Aquí tenemos nuestros respectivos vías y nuestro valor de t, que sirve para el caso en que trabajemos función de escalón con corrimiento. ¿Listo? En esta línea de código lo que estamos haciendo es a la entrada sumarle el vía de una vez, para no tener que estar haciendo esto. Vías, para no estar haciendo esto, entonces mejor simplemente aquí se le está sumando de una vez. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la primera capa. Entonces tenemos entrada neta 1, entrada neta 2, entrada neta 3 y entrada neta 4, que reciben su valor de la matriz transpuesta de la entrada por el peso de la neurona 1. Como podemos ver aquí, tenemos por ejemplo lo siguiente: esto pasa aquí, este va aquí, este va aquí, y así sucesivamente con los otros, aquí, 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 y el resultado que nos dé esta neurona, cada uno tiene sus respectivos vías, cada uno tiene sus respectivos vías. Vamos a dibujar bien, así sucesivamente. Las de acá abajo tienen vías, este también tiene vías, este tiene vías, vía. Los resultados que salgan de esta neurona, la salida que se generen de aquí, las salidas que se generen de aquí, van a ir a esta neurona de acá, y también la salida que se genere acá, de aquí, va a ir a esta neurona de aquí, la neurona número 6, y a su vez las salidas que se generen aquí van a ir a la neurona 7. Bueno, con este embaraño que acabo de hacer aquí, por así decirlo, trato de explicar gráficamente lo que va a hacer el código. Bueno, volvamos al código. Entonces, la entrada neta que nos dé aquí, que estamos aquí trayendo la primera capa, se la vamos a asignar a una respectiva salida. Porque recuerden, la entrada neta que tenemos aquí simplemente va a recibir un valor que nos va a arrojar estas operaciones de aquí. Y a su vez, esto se lo vamos a pasar como parámetro a nuestra función de activación, que en este caso seguimos trabajando con la escalón con corrimiento. Y según el valor que nos asigne esta función, partiendo del análisis que él va a hacer de esta variable, si es mayor a lo que tenemos aquí, entonces nos va a asignar un 0 o un 1 en esta parte, al igual que las otras. Luego que tenemos la respectiva salida, en esta parte ya pasamos a la segunda capa, y estas salidas simplemente no, digamos, no las metemos aquí de una vez, sino que creamos un vector llamado entrada capa 2 y le asignamos las salidas que ya hayamos anteriormente y le agregamos sus respectivos vías. Y luego esta entrada capa 2 la recibe como parámetro la entrada neta 5,
Entonces aquí él transpone la matriz y la multiplica por el peso que tiene la neurona, y ese valor se lo asigna a la entrada neta 5, que es lo mismo que hicimos anteriormente acá arriba. Y a su vez la entrada neta 6 hace lo mismo, pero ya con el peso 6. O sea, utiliza el mismo vector de entrada de la salida de las funciones que hicimos acá. Bueno, una vez tenemos esto, se genera la respectiva salida 5 y la respectiva salida 6. Y esta a su vez van a ir a un vector que ya en la última capa, que se llama entrada capa 3, y va a recibir la salida de la 5 y la neurona 6 más el vía. Y a su vez esto nos genera la entrada neta de la capa 7. Y aquí llamamos la función la función escalón con corrimiento, y basados en el valor que tenga esta entrada 7, él aquí nos va a asignar 0 o 1, y a su vez este valor es retornado. Entonces hasta aquí llegaría la función red neuronal. Bueno, aquí lo mismo que hicimos en el video anterior. Supongamos que tenemos este conjunto de entrenamiento de una OR de 3 entradas. Entonces, aquí tenemos nuestra respectiva entrada, y a su vez él va a tomar estos pesos de entrada. Van a ir asignados aquí en estas posiciones, como podemos ver. ¿Listo? Y aquí la respectiva salida SA, que también mencioné en el video anterior. Bueno, aquí ya tenemos, digamos, los valores de los pesos de la neurona 1, de la 2 y de la 3. Algo que también podría hacer es que estos pesos se encontraran, digamos, ya definidos, no en esta parte, sino en esta parte. Entonces aquí ya sabemos qué valor va aquí, sabemos qué valor va aquí, y así sucesivamente. Pero bueno, vamos a verlo como lo tiene el código. Vamos a ver cómo está en el código. Listo. Bueno, entonces, y aquí ya tenemos nuestro bucle. Bueno, aquí sabemos que ya estamos haciendo asignación de pesos de los arreglos de las neuronas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ya le estamos asignando, digamos, los valores que tienen los pesos. Aquí, aquí y aquí también. Y aquí también. Listo. Entonces aquí ya en esta parte vamos a evaluar la neurona. Como ya indiqué, estos son sus respectivos pesos de entrada. Tenemos el bucle for, que va desde 0 hasta 8, el rango. ¿Por qué 0 hasta 8? Porque nuestras entradas son nuestro arreglo de entradas de 8 posiciones, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y en cada posición tiene 3 entradas, 3 entradas, perdón, sí, simulando lo que hice aquí de la compuerta ahora. Bueno, y entonces aquí ya tenemos la entrada actual, que es simplemente asignar, saber en qué posición del arreglo nos encontramos en el momento, en qué posición del vector nos encontramos en el momento. Por ejemplo, nos va a imprimir que estamos aquí, nos lo va a mostrar en esta parte, en la entrada actual.
cuando estemos, no sé, ya en la última posición aquí, pues nos va a imprimir eso aquí en esta parte. Luego aquí donde dice salida esperada, simplemente el vector que tenemos aquí, lo asignamos a salida actual. Entonces él aquí nos va mostrando, nos muestra el primer valor deseado, el segundo valor deseado, el tercer valor deseado, así sucesivamente. Y aquí abajo ya nos imprime las salidas reales de la neurona. Entonces vamos a compilar el código. Listo. Entonces, como pueden ver, aquí, por lo que les decía, en la entrada pues estamos en la posición tal, salida esperada 0 y nos dio 1. Y así sucesivamente con todas las otras. En el video anterior ya expliqué por qué nos da este valor aquí, porque sencillamente los datos se pasan como parámetro a la función escalón con corrimiento, y basado en el valor que esté aquí, si es mayor que este que está aquí, él nos va a asignar 1 o 0, que es esta función que tenemos aquí, que ya expliqué en el video anterior. Bueno, espero haya quedado claro, y esto ha sido todo en esta segunda parte del segundo código. Bueno, continuando con la segunda parte del taller de ejercicio hecho en código Python, estamos realizando el ejercicio de perceptron AND3. O sea, aquí ya vamos a traer el algoritmo perceptron como tal. Aquí tenemos la librería NumPy y Matplotlib, que como dije inicialmente, esta librería no venía incluida en el IDE que estoy utilizando, PyCharm. Entonces debí descargarla e instalarla para poder compilar el código. También tenemos la librería Mat y la librería Random, que vienen por defectos en el IDE. Aquí pues estamos haciendo una asignación, estamos viendo que a través de esta variable vamos a acceder a todos los métodos que tenga la librería Random. ¿Listo? Aquí ya no tenemos más funciones de activación, como pueden ver, solo tenemos una, que es la función signo, y recibe un parámetro. Y según el valor de este parámetro, en este caso llámese x, según el valor que contenga x, él nos va a asignar unos valores, valga la redundancia. Si x es mayor que 0, nos asigna 1. Si x es menor que 0, nos asigna menos 1. Si no, nos asigna 0 y nos retorna un valor. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestra función neurona, pero podemos ver de que la función neurona ya no recibe 2 parámetros, sino que recibe 3 parámetros, que son la entrada, el peso y un valor teta. ¿Listo? Bueno, aquí ya la entrada neta es el resultado de la transpuesta de la matriz entrada por los pesos más teta. Aquí ya no estamos sumando más vías, y esta entrada neta pasa como parámetro a la función signo. Aquí llamamos a la función signo y le pasamos como parámetro la entrada, que según el valor que haya dado aquí, la función signo lo evaluará y nos retornará un número, sea 1, menos 1 o 0. Y a su vez ese valor que va a retornar la función signo se guarda en esta variable salida, que nos va a retornar la función neurona, nos va a retornar la salida. Listo. Bueno, entonces ahora aquí ya tenemos una función llamada algoritmo perceptron, es decir, aquí ya podemos ver el algoritmo perceptron en vivo y en directo, o ya lo podemos ver en acción, por así decir. Bueno, esta función recibe tres
parámetros de entrada, que son la entrada, la iteración y la tasa de aprendizaje. Aquí declaramos un array que se llama evolución del error. Aquí generamos los pesos de manera aleatoria, los pesos, y además el valor de teta. Inicializamos la variable patrón en 0. ¿Listo? Luego aquí obtenemos nuestra respectiva fila y columna. Aquí hacemos el criterio de parada, es el número de iteraciones. Bueno, aquí empezamos para ver si se detiene o no, si aún persisten los errores. ¿Listo? Luego aquí tenemos la entrada, número de datos de la primera dimensión de la fila. Probamos toda la entrada con los pesos. Entonces aquí la entrada con los pesos, y esta entrada actual se la pasamos como parámetro a la neurona que ya mostramos al inicio del código, con el peso que obtenemos aleatoriamente de aquí y teta que obtenemos de esta línea de código. Luego calculamos el error cuadrático medio. Entonces, error, más o menos sirve como para concatenar, es decir, sí, concatenar los datos que se nos vaya dando aquí. Y aquí hacemos uso de la función map. De la librería map, función pop. ¿Listo? Y este error se divide en 2 y se le asigna el mismo error. Luego, este error lo sumamos a evolución de error, que a su vez lo almacenamos en evolución de error. Analizamos el segundo criterio para si error es igual a 0, paramos porque ya no existen errores. Si no, actualizamos los pesos con la regla Perceptron y obtenemos la diferencia entre la entrada y la salida, como podemos ver aquí en pantalla. Y ya que calculamos la última columna, la salida. Bueno, entonces, si todos los patrones han sido probados, volvemos a empezar. Y finalmente retornamos el valor de los pesos, la evolución de error y el teta. ¿Listo? Y aquí tenemos una variable llamada tasa de aprendizaje, cuyo valor es 0,5. Aquí tenemos un array de las salidas deseadas. Como podemos ver, -1, -1, aquí -1, sucesivamente. Luego el número de iteraciones, que es igual a 200. Y aquí llamamos ya el algoritmo Perceptron, le asignamos las entradas que tenemos aquí, le asignamos estas entradas, le asignamos el número de iteraciones y la tasa de aprendizaje. Luego a las entradas le asignamos a la fila y entrada a columna. Luego probamos los pesos de entrada. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestro bucle for con un rango que va desde 0 hasta la cantidad de filas que nos haya dado. Listo. Luego imprimimos, aquí hacemos llamada a nuestra neurona y se lo asignamos a salida obtenida. Y aquí luego imprimimos toda la salida, y aquí abajo es para que, digamos, nos muestre la gráfica. Entonces vamos a compilar el código. Bien, como podemos ver aquí nos da una gráfica y nos muestra cómo el error
tiende a 0, es decir, va disminuyendo, y acá nos muestra nuestra respectiva salida. ¿Listo? Y eso ha sido, digamos, una explicación breve y general sobre el algoritmo perceptron. Bueno, continuamos con la segunda parte del taller que corresponde a la explicación de los códigos. Esta vez vamos a explicar el código o el algoritmo Adeline. Aquí tenemos nuestras respectivas librerías, y aquí en cuanto a la función vamos a utilizar una función lineal. Vamos a utilizar la función signo, escalón con corrimiento, escalón o simoide, como lo hemos hecho anteriormente. Esta vez simplemente vamos a utilizar la función lineal. Bien, esta función lineal recibe como parámetro x y simplemente nos retorna el mismo valor de x. La verdad no hace nada especial. Bueno, aquí tenemos nuestra neurona. Aquí tenemos, bueno, la función neurona como tal. Recibe 3 parámetros de entrada, que son la entrada, el peso y un valor teta. Bueno, la entrada neta, lo mismo que se hizo con la neurona del video anterior, es la traspuesta por los pesos sumado teta, y todo esto nos va a arrojar un valor que se va a guardar en esta variable, y aquí vamos a hacer llamado de la función lineal, y la función lineal simplemente nos va a recibir este valor y automáticamente lo va a asignar aquí. ¿Listo? Bueno, y la función neurona como tal nos va a retornar el valor de la salida. Bueno, aquí ya tenemos como tal el algoritmo Adeline en todo su esplendor. Bueno, aquí tenemos la función de algoritmo Adeline, que recibe como parámetro 3 entradas: la entrada, la tasa de aprendizaje y el error aceptado. Aquí nuevamente tenemos un array llamado evolución del error. Aquí nuevamente generamos nuestro peso de forma aleatoria, al igual que el valor de teta, y además inicializamos el patrón en 0. Bien, luego aquí obtenemos nuestras filas y columnas, y aquí hacemos el primer criterio, es el número de iteraciones. Entonces aquí empezamos con las iteraciones. Tenemos un for que va desde 0 hasta el número de iteraciones, y probamos todas las entradas con los pesos. Aquí un nuevo for, una especie de for anidados tenemos aquí. Entonces la entrada actual es igual a la entrada en la posición i desde 0 hasta 2, y aquí tenemos de la salida de SA va a correr desde 1, desde i hasta 2. Luego ya la salida obtenida va a ser igual a nuestra función neurona más sus respectivos parámetros de entrada, que son teta, peso y entrada actual, y luego calculamos el error cuadrático medio, como pueden ver aquí. Se toma la salida de SA menos la salida obtenida, y pasamos como parámetro número 2, y todos estos valores los asignamos aquí en nuestra variable error. Luego se toma el mismo error, se divide en 2 y se le asigna a la variable error.
Luego aquí aquí hacemos llamado del array evolución del error y le sumamos el error y lo guardamos en el array error. Luego hacemos otra el segundo criterio. Si error es menor o igual al error aceptado, si hay error, actualizamos los pesos con la regla de perceptrón. Obtenemos el error de un patrón dado y debido a que es una sola neurona tomamos el error de este patrón que se hace aquí en esta línea de código. Luego se toma la columna y le restamos -1 ya que la última columna es la salida. Tenemos nuestro bucle for que va desde 0 hasta el valor de la columna -1 y se multiplica la entrada y el valor que esté en esta posición por el error de patrón por la tasa de aprendizaje más el peso que esté en esta posición y se lo asignamos al vector peso en sus determinadas posiciones, por así decirlo. ¿Listo? Luego aquí tomamos el error de patrón, lo multiplicamos por la tasa de aprendizaje y le sumamos teta y esto lo guardamos en la misma variable teta. Ahora seguimos con el siguiente patrón de entrada. 1 más patrón igual a patrón, es decir, vamos incrementando patrón. Si todos los patrones han sido probados, volvemos a empezar. Entonces, si patrón es mayor o igual a fila, patrón igual a 0 y finalmente retornamos estos valores que son teta, evolución del error y los pesos. Luego aquí a la tasa de aprendizaje le asignamos un valor, le definimos un valor, por así decirlo. Bueno, esto es código comentado, no cuenta. Entonces aquí tenemos ya nuestras entradas, como pueden ver, están separadas. Aquí tenemos nuestras respectivas posiciones 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Aquí ya tenemos declarado el error aceptado 0,8 y aquí simplemente lo que hacemos es llamar el algoritmo addLine y le pasamos de parámetro como parámetro la entrada, la tasa de aprendizaje y el error aceptado, y a su vez este algoritmo nos retorna tres valores, perdón, se me pasó. Aquí nos retorna tres valores, como podemos ver aquí que estoy señalando. Estos tres valores a su vez se van a almacenar en estas variables respectivamente en su orden. ¿Listo? Luego aquí a la fila, aquí a las entradas, perdón, lo asignamos a una variable fila y columna. Luego probamos los pesos entrenados. Entonces tenemos un bucle for que va desde 0 hasta el número de filas que nos haya dado. Luego a la entrada actual le asignamos la entrada, lo que esté en esta posición y desde 0 hasta 2. Y la entrada de salida le asignamos perdón, entrada, lo que está en la posición y, que no sabemos qué puede ser 0, 1, así va incrementando sucesivamente, y le pasamos parámetro 2. Luego a la salida obtenida simplemente le asignamos nuestra función neurona. Bueno, y aquí ya tenemos toda la salida y acá abajo tenemos los métodos necesarios para mostrar la gráfica. Ahora vamos a ejecutar el siguiente código. A ver cómo nos va.
y decimos que es el timeline. Listo, como pueden ver aquí nos muestra la siguiente gráfica, donde ahí está la gráfica, y aquí nos muestra la respectiva entrada, que son dos, en este caso simplemente lo que deseamos y lo que obtuvimos. Aquí, entrada 2, entrada 1, 1. Entonces aquí lo que se deseaba, lo que se obtuvo. Aquí tenemos los pesos y aquí el cálculo del error. Bueno, esto ha sido todo. Lo relacionado con la explicación de los videos. Gracias. Hasta la próxima.